Hola, señor embajador, ¿cómo le va? Hola, Shanico, ¿cómo te va? Bien, ¿Vas bien. a participar en húngaro? No, creo que no. Te, te vamos Hola, a don Luis ayudar. Landricina. ¿Cómo le va, don Luis Landricina? Que está también, veo que está conectado. ¿Me escuchan? Señor, ¿Me escuchan? Bueno, Buenas tardes. Sí. nos vamos a ir reconociendo a Tibor, ya lo conozco, ya hablamos el otro día. Me entendió creo que un 70%, pero con el tiempo vamos a llegar al 100%. Muy amable, muchas gracias. Daniel Carauni debe estar en Corrientes, supongo. y debe estar en Corrientes. Sí, sí. Sí. Hola Luisito, hola Alejandro, hola a todos. Me verán en un quirófano, pero no me puedo perder. Estoy en un quirófano, Buenas no me puedo tardes. perder. Bueno, un abrazo, Luisito, Alejandro, y suerte descontado. Un abrazo. Muchas ¿Está gracias. por garnear a alguien? A un niño. Está bien. Rengetegen vannak, nagyon szép, rengeteg mindenki. Hárman már. Hogy lehet látni teljesen, hogy kik vannak? Én nem látom, csak a képen Nekem van egy ilyen lapozóm, és 1, 2, 3, 4, 5 oldalon keresztül. Igen, lehet jobbra. Jobbra középen. Középen lehet. Tableten nézem, és azért nem. Ja. Jó estét kívánunk mindenkinek! Itt van egy argentin úriember, én magyar vagyok, és Spanyolországból jelentkezünk. Jó estét. Jó estét! Servus, Mark. Szervusz, szia! Gabi beszél. Szervusz, szia Gábor! Mi újság, jól vagytok? Hát meg vagyunk itt bent a házban. Az hol van az a bent? Hát Buenos Airesben, vagy hol? nem, Mendozában vagyok. Mendozában. Igen. Már 64-en vagyunk. Atya úristen. Mindenhonnan. Többen vagyunk, mint egy foci meccsen. Látod? Hola, Gyöngyi, hogy vagy? Látlak. Vágó Csilla vagyok, nem? Ja, szervusz Csilla. Halló, Csilla. Igen. Láttok engemet? Igen. Te vagy a legszebb nyúl az erdőn. Akkor bejutottam, jó van. Y nos honra Luis Landricina, que tiene que aguantar muchas cosas del club. Gracias. No me, ay, con razón le veía con la cara de conocido, digo, no. Le voy a decir en húngaro, en vez de híres komikus szól egy híres valaki, de a Hungária klub mellett lakik. ¿Ah, sí? Le comenté que sos una persona famosa, pero vivís al lado del club y te tenés que aguantar muchas cosas del club, de la juventud. Pero cuando compramos ya sabíamos que teníamos el club al lado. Así que Tenés razón, ya iba Sí. con ese informe. Sí. Pero es buena gente. Sí, O somos buena gente. Sí. Claro que somos buena gente, Gyöngyi, me Claro. extraña. No, que don Luis se cuente un cuento en húngaro, a ver si puede. A ver. Poñemay. No, yo hablaba... Ese es ruso. Eso es ruso. Sí, sí. Claro, había un ruso que venía cerca de las Tigras, y yo recibía los romaneos del algodón que traían. Y él, la palabra que siempre usaba era nemagrosti, que no tenía plata. Y entonces preguntaba, cualquiera que venía, sabía que apuntaba para gringo, decía, Poñemay. Y
Y él me decía, Ponemai. Y lo mismo con los alemanes. Si es para en Deutsch, me dice, ich nein. No, me preguntaba en alemán si hablaba alemán, me decía, sí. Bueno, yo no. Porque había muchos agricultores de distintas nacionalidades ahí en la zona de Milán. Yo trabajaba en una desmotadora que recibía el algodón de estos productores para desmotarlos, convertirlos en fibra y mandarlos a Buenos Aires. Y alguien le explica. Tibor, Ricsi néni, hogy van? Jól van. Bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues vamos a empezar y pues voy a desactivar los micrófonos por interés común. Buenas tardes a todos. Soy Tibor Martí, becario húngaro del programa Körösi Csoma Sándor en Villa Ángela, Chaco, desde finales de febrero, trabajando con el consulado y con la Sociedad Húngara de Villa Ángela. Voy a presentar el evento en el marco de la serie de las charlas Historia y Cultura Húngara. Hoy vamos a presentar un tema interesante que pretendemos sea una amena charla sobre algo muy especial y al mismo tiempo lo consideramos muy importante desde varios puntos de vista. La herencia cultural de los húngaros chaqueños, la Casa Húngara de Villa Ángela, que vuelve a la patria de su constructor en el Museo Skansen de Szentendre. Las casas, como se decía popularmente, construidas en torno de un gran patio por una familia de inmigrantes húngaros. Es una chacra, como se le dice popularmente, vecina a la antigua Escuela Pupo, en Villa Ángela, más precisamente en la colonia Juan José Paso, departamento Mayor Luis Jorge Fontana, aquí en el Chaco. Es una herencia cultural de aquellos húngaros que llegaron para vivir en esta región, formar sus familias y aportar al desarrollo consustanciados con esta nueva patria, aprendiendo el idioma y respetar la Constitución argentina. La casa original, por así decirlo de manera metafórica, está en viaje hacia Europa y por barco igual en el mismo medio de transporte con el que aquellos inmigrantes llegaron a Argentina. Y van al Museo Etnográfico de Szentendre, conocido como Museo Skansen. Quiero informar a la audiencia que está presente. Tenemos el honor de saludar y honrar la presencia del excelentísimo señor embajador de Hungría, Dr. Csaba Jelényi. También tenemos el honor que está presente el director general del Museo Etnográfico de Szentendre, Dr. Miklós Cseri. Y tenemos el honor de la presencia de nuestro querido don Luis Landricina. Don Luis Landricina es un inmigrante del Chaco también, italiano, en este caso no húngaro, pero es alguien que conoce la idiosincrasia del inmigrante como nadie en el país y sabe relatar sus vivencias y su cultura del inmigrante. Bienvenido, don Luis. Está presente la señora presidenta de la Federación de Entidades Húngaras de la Argentina, la arquitecta Isabel Redl, el intendente de Villa Ángela, el señor Adalberto Papp, iba a participar de la charla, pero lamentablemente en el último momento tuvo que suspender su participación porque en el mismo horario tiene una reunión importante en el Consejo Municipal. Pues deseo darle la bienvenida al ex becario del programa Körösi Csoma Sándor, el antropólogo cultural, muy amigo y conocido de toda la diáspora,
por tantos años trabajados en el Chaco y en otras provincias, el señor Marc Zsonda. Y por último, al señor cónsul honorario de Hungría en el Chaco, el arquitecto Alejandro Pajor. Finalmente, quiero agradecer la presencia virtual de todos ustedes, amigos de todos los martes y los que hoy se conectan por primera vez, por estar acá y compartir todos juntos esta tarde. Antes de comenzar de lleno en la charla, quisiera compartir algunas informaciones técnicas. Nuestro programa durará aproximadamente 1 hora. Para las intervenciones de nuestros invitados vamos a desactivar los micrófonos. Después de la primera parte del programa, los participantes van a tener la oportunidad para plantear preguntas o hacer comentarios. Les ruego que escriban sus preguntas o comentarios en la chat y luego vamos a transmitirlas a los ponentes de manera ordenada. En primer lugar, voy a dar la palabra al doctor Miklós Cseri, director general del Museo Etnográfico de Szentendre. Miklós es etnógrafo, museólogo, lleva dirigiendo el museo en Skansen desde hace 25 años, es profesor universitario y poseedor de muchos reconocimientos y honores importantes. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Kedves Miklós, muzeológiai szempontból mi alapján született meg a döntés a háznak a múzeum területén való felépítéséről? Mi az, ami a csakói Villa Angelai házat és tárgyait Magyarországra vonzották? Traduzco al español la pregunta. Desde el punto de vista museológico, ¿sobre qué base se tomó la decisión de reconstruir la casa en terrenos del Museo Etnográfico de Szentendre? ¿Qué atrajo la atención de Hungría sobre la casa de Villa Ángela en Chaco y sus objetos? Jó estét kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntöm az itt levőket, akik csatlakoztak a mostani beszélgetésünkhöz. Bienvenidos a todos. Miklós les saluda a todos los participantes de nuestra conferencia. Nagy örömöm számomra az, hogy ilyen sokan kíváncsiak a mi kis akciónkra, de azt gondolom, hogy teljesen érthető ez az érdeklődés, hiszen ez az önök múltjáról szól, az önök történelméről szól, amit igyekszünk majd Szentendrén bemutatni. Me alegro mucho que estén los participantes, pues, que son muchos, pero no es ninguna sorpresa porque el tema se trata de su pasado, de sus vivencias y realmente es un placer poder participar en esta ocasión. Az én általam vezetett múzeum, az a Szentendrei Skanzen, egy olyan néprajzi múzeum, ami épületekkel és berendezésekkel mutatja be az adott terület, az adott népesség kultúráját. Pues, Miklós es el director general del Museo del Skanzen, que tiene la particularidad que presenta las regiones de Hungría con edificios y con armamento de edificios, con objetos. Ezeket az épületeket mi lebontjuk, áttelepítjük és hitelesen újraépítjük és be is rendezzük. Que estos edificios lo remodelan en sus lugares originales, lo trasladan al territorio del museo, lo reconstruyen, estas casas, y pues no solamente lo construyen, sino también arman con los objetos originales. A múzeumot 1967-ben alapították, és mivel ez a kommunista időszak volt, így a kutatási és bemutatási területe nem lehetett csak a mostani trianoni Magyarország. El museo fue fundado en el año 1967 y dado que esto fue la época del comunismo en Hungría, en que
había la posibilidad solamente para presentar la arquitectura popular de la Hungría después del Tratado de Trianon. És csak 1998-ban az első Orbán kormány idején kaptuk meg az akkori kulturális minisztertől, hogy a teljes diaszpóra és a teljes magyar nyelvterületen kutathatunk. En el año 1998 del primer gobierno del primer ministro Víctor Orbán, en este año le han concedido el permiso al museo que puedan ampliar digamos, las regiones, no solamente representa el museo las regiones de Hungría sino actual, sino también las regiones de la Hungría histórica. Amikor mi a trianoni Magyarország területéről mutattunk be különböző régiókat és épületeket és kiállításokat, a látogatók és a szakemberek is mindig azt kérdezték, no, jó van, de mi van a határainkon kívüli magyarokkal? Durante mucho tiempo, mientras tanto el museo representaba las regiones, los edificios y las exhibiciones entre el marco de las exposiciones, la arquitectura popular húngara, pero los visitantes siempre les preguntaron que cuándo van a presentarnos la arquitectura popular de los húngaros que viven afuera de las fronteras de Hungría. 98 után elkezdtünk terveket készíteni, ami két irányba ment. Az egyik a Kárpát-medencei elszakadt magyarságnak a bemutatása, a másik pedig a világon, a diaszpórákban élő magyarság bemutatása volt. A partir del año 1998, el museo obtuvo un concepto museólogo de que van a tener el concepto de establecer exposiciones que presenta a dos temáticas nuevas, es decir, que la arquitectura popular de aquellos húngaros que viven en la cuenca de los Cárpatos y, por otro lado, la arquitectura popular de los húngaros que viven en la diáspora. Van már épületünk a Felvidékről, tehát a mai Szlovákia területéről, és most pedig építünk egy hatalmas tájegységet, amit 2022-ben fogunk megnyitni, ez pedig az Erdélyt mutatja be. Ya tiene el museo construida una casa que representa la arquitectura de Felvidék, para la parte norte de Hungría, la histórica, y está previsto para el año 2022 que van a abrir, van a inaugurar una exposición que va a presentar la región enorme de Transilvania. Ezzel párhuzamosan figyeltünk föl a diaszpóra kutatás lehetőségeire, és 2010-es évek elején Pennsylvániából elhoztuk az első épületet, egy burdosházat, egy boarding house-ot. Pues a partir de los años 2010, pues tomaron la decisión de que, pues que prestan más atención a la arquitectura popular de la diáspora, y paralelamente del dicho proceso, pues han traído de Pensilvania, de húngaros, a Hungría, al museo de los Estados Unidos. A kutatások azt mutatták, hogy van 6-7 olyan tömb, olyan jelentős terület, amit mindenféleképpen be kell mutatni a múzeumunkban. Az első az Ohio és Pennsylvania, tehát a keleti part Amerikában. Pues las investigaciones demostraron que hay unos 6-7 ámbitos, 6-7 aspectos o territorios que quieren presentar, y entonces el primer territorio, la primera región fue Ohio de los Estados Unidos. Utána majd fogunk foglalkozni a kaliforniai magyarsággal is.
Luego tomaron la decisión de dedicarse con la diáspora húngara de California. A Dél-Amerikából egyértelmű volt Argentína választása a nagyszámú embertömeg miatt, másodszor pedig amiatt, hogy az ottani nyomdák és könyvkiadás ellátta az egész nyugati magyarságot. Pues después fue evidente que se van a enfocar a la región de América del Sur, dado que la colectividad húngara, elnézést a nyomda. Nyomda, igen, nyomda, tehát a nyomdai termékek, a kiadványok. Sí, teniendo en cuenta los productos de las imprentas de América Latina. Ez látta el az egész nyugati magyarságot, az ottani tankönyvek, ponyvák, kiadványok, könyvek. Teniendo en cuenta la importancia de las prentas establecidas en la diáspora húngara en América Latina, que ellos pues producían los libros para el resto de la diáspora. Esta importancia pues era evidente que hay que prestar más atención a la diáspora latinoamericana. Nem véletlen, hogy néhány évvel ezelőtt sikerült hazavinni 2000-nél több kötetet Buenos Airesből, amikor bezárt az ottani könyvtár. No es casualidad que hace algunos años que tomaron la decisión de que hay que trasladar más de 2000 libros a Hungría de América Latina. Szerepelni fog Dél-Afrika, Australia, África del Sur, Australia, está previsto que va a estar representada en el museo. Izrael, és Hollandia a nyugat-európai magyarság közül. Y de la diáspora húngara europea, Holanda. Na és így, mikor megtaláltuk, és óriási siker volt a pennsylvániai épületnek az áthozatala, és annak nagyon nagy sajtója volt Magyarországon, akkor hívta fel a figyelmet Mark arra, hogy a csakói magyarságnak is emléket lehetne állítani. Dado en la fecha cuando tuvo mucho éxito el traslado de la Casa Húngara de Pensilvania de los Estados Unidos a Hungría, pues fue cuando Mark llamó la atención a Argentina y a la provincia de Chaco para llamar la atención de la posibilidad de poder trasladar una casa construida por los húngaros que viven en esta zona, en esta región. És aztán így megtaláltuk az épületet, Vizsángelában lebontottuk, most már úton van, 3-szor voltunk ott egy ilyen felmérő túrán, és rengeteg adatot, fotót és tárgyat gyűjtöttünk. Pues ya el señor director general ya estuvo 3 veces en Villa Ángela, eligieron una casa, remodelaron, ya está, después de un largo trámite, está en un barco hacia Europa en estos mismos días y que van a reconstruir en el Skonsen. Bocsánat, nem hallom. Elnézést kérem. Lehet hallani? Most igen. Na, szóval így került az argentin magyarság, a csakói magyarság a mi fókuszunkba, a mi látómezünkbe. Pues esto fue la historia que cuando, como fue descubierto en Chaco la casa construida por una familia húngara. Megkérdeztem, hogy
Mi volt az oka, illetve hogy miért pont ezt a házat választották ki. Cómo se acomodará la casa en la colección del museo y por qué fue exactamente esta casa que han elegido para trasladar a Hungría. Nálunk rendkívül fontos, hogy ne csak az építészeti értékeket mentsük, hanem a hozzá tartozó oral historit, a hozzá tartozó családtörténetet is. Es muy importante para el museo que no solamente el edificio sea guardado y salvado para el futuro, sino también la tradición oral, las tradiciones y la historia en torno del edificio. Ez a família. És az Alejandro Pajor és az ő családjának a története és az ahhoz kapcsolódó épület az egy tökéletes választásnak tűnik a számunkra. La historia de la casa de la familia Pajor, el abuelo del arquitecto Alejandro Pajor construyó esta casa y la historia que pertenecía a esta casa y la historia de la familia que mantienen guardado, esto es que fue un valor añadido que tuvo un papel relevante en la decisión de trasladar justo esta casa a Hungría. Ez az épület több szempontból is érdekes és értékes. Este edificio, desde varios puntos de vista, es valiosa y interesante. Ez úgy a dél-amerikai csákói népi építészetnek a jellegzetességeit viseli, hogy közben magyaros jellegek vannak rajta ezzel a szép tornácozással. Es muy interesante que, aparte de que esta casa conserva las características y los rasgos de la arquitectura chaqueña, también tiene y lleva las características de la arquitectura húngara. El por qué se refiere como ejemplo. A második az az, hogy ennek az épületnek a bontáskor megtaláltuk az eredeti magját, ami még sárból készült, tehát egy régies építészeti stílust tudunk bemutatni. La otra particularidad es cuando estaban remodelando la casa para trasladar, han encontrado el centro, la semilla, literalmente, entonces el centro de la casa producida construida por barro y en que este hecho facilita representar un estilo, una tradición de arquitectura muy arcaica. És a harmadik pedig az a fontos dolog, hogy ezáltal, hogy megvan a régi magja is az épületnek, egy szép fejlődési ívet lehet bemutatni a csákói magyarság történetének alakulásában, a kezdetektől teljesen addig, amíg ez az épület és ez a terület tönkre nem ment a világválság hatására. Pues este hecho de que han encontrado en el centro, el núcleo, es la palabra correcta, de la casa, esto permite también presentar la historia del desarrollo, la evaluación de la arquitectura chaqueña. Es decir, que este edificio permite dar como ejemplo, presentar el desarrollo de la arquitectura. Olyan melléképületeket is találtunk ebben az épületben, ebben a tanyán, ezen az épület együttesben, ami egy olyan magyaros karaktereket megőrzött, ami máshol is előjött. Például ilyen a disznóölés, a disznóvágás, ez Pennsylvániában is a magyar jellegzetességnek tartották az emigránsok, és itt is ugyanaz a jellegzetesség. Pues esta casa pues han encontrado en su lugar original otros edificios pertenecientes a esta casa que representaban tradiciones que fueron encontrados no solo aquí, sino por ejemplo en Pensilvania, en los Estados Unidos también,
que, por ejemplo, el director refiere a la tradición de la, bueno, pues la matanza del cerdo, que cuando pues la corrales, es decir, los edificios donde tenían estos animales, y pues es interesante que paralelamente existía esta tradición en Pensilvania y en Chaco también. Nagyon jó volt az az oral history, az a lehetőség, az a rengeteg kutatási lehetőség, amit az itt lakókkal tudtunk folytatni. Nagyon jó beszélgetéseket és rengeteg fotót, rengeteg elbeszélést és rengeteg történetet tudtunk ahhoz, hogy ki tudjuk majd alakítani azt az életmódot, amit bemutathatunk itt az 1920-as évek csakói magyarságáról. En la decisión de los museólogos tuvo un papel importante el hecho de las experiencias del oral history, las conversaciones, las fotos que compartieron los húngaros chaqueños. Toda esta investigación les facilita que van a poder presentar las tradiciones y la cultura de la colectividad húngara en Chaco y específicamente de Villa Ángela. Ugyanis volt egy pici hezitálásunk, hogy nem messze ettől a háztól találtunk egy elhagyott iskolát is, amit magyarok alapítottak. És gondolkoztunk azon, hogy iskolát mutatunk be, és nem lakóházat, nem ilyen gazdasági portát, de végül is úgy döntöttünk, hogy maradjon a lakóház, a gazdasági portá. Tuvieron la duda de que muy cerca del lugar original de la casa, de esta casa, construida por el abuelo de Sonyi, encontraron un colegio, un edificio que fue fundado por húngaros y estaban pensando si deberían llevar el edificio de este colegio, pero luego tomaron la decisión de trasladar la casa familiar. Mindig azt tesszük fel azt a kérdést magunknak, hogy mi vezette ezeket az embereket arra, hogy elhagyják a hazájukat, és egy más világban keresenek új hazát maguknak. Nos planteamos siempre la pregunta, ¿cuáles fueron los motivos que llegaron a tomar la decisión esta gente, estos inmigrantes, de dejar su patria para marcharse y vivir en otro continente? És több hetet töltöttünk ugye több alkalommal Csakóban és a környéken, és az élettörténetek szépen kibontották azokat a sorsokat, amelyek jellemzőek voltak az argentin magyarságra. Con las ocasiones de las investigaciones locales es cuando los museólogos llegaron a realizar investigación en Chaco, en Villa Ángela, tuvieron la oportunidad de entrevistar a los descendientes y estas entrevistas, la investigación les facilitó conseguir obtener estas historias personales y familiares y esto les daba un valor muy particular. Láttunk számtalan tragédiát, sok nehézséget, és viszonylag kevesebb, de aztán vagy több-kevesebb sikertörténetet. Pues lo que, para resumir estas experiencias, podían ver muchas tragedias, muchas dificultades y algunas historias familiares exitosas también. És amit nagyon szeretnénk ezzel az épülettel és ezzel a sok tudással bemutatni a magyar látogatóknak, a mai Magyarország területén élőknek, az az, hogy ne felejtkezzenek el ezekről a honfitársainkról, akik nem Magyarországon élnek. Una meta principal que tenemos de parte del museo que quieren conseguir es que queremos presentar a
los ciudadanos, a los que vivimos en Hungría, para llamar la atención a estas compatriotas húngaras que viven afuera de la cuenca de los Cárpatos y tenemos la meta de presentar y llamar la atención a estas colectividades. Mutassuk meg azt is, hogy hogyan őrzi meg ebbe a külföldre szakadt magyar népesség, hogyan őrzi meg saját kultúráját, melyek azok a jellegzetességek, amiket fontosnak tartanak 30-40-50 év után is megtartani, hogy változnak át a szokások, hogyan változnak át az ünnepek, mi az, amit megtartanak, mi az, amit nem. Pretendemos presentar cómo mantienen guardando su identidad estas colectividades, cómo cambian, cómo mantienen guardado las tradiciones, las fiestas, las costumbres, cuál presentar el acto heroico de estas colectividades para manteniendo, guardando su identidad. Hát erről szól ez az épület. De esto trata este edificio. Nagyon szépen köszönöm főigazgató úrnak az előadását. Muchísimas gracias a las palabras compartidas del director general del Museo Etnográfico de Szentendre, a Miklós, y pues mientras tanto estábamos hablando, he intentado compartir algunas imágenes que vienen de estas 3 ocasiones cuando Miklós con sus compañeros llegó a Argentina, a la provincia de Chaco, a Villa Ángela, y pues la meta es presentar a través de estas fotos también sus experiencias y el resultado de las investigaciones. Miklós, gratulálni szeretnék a kutatásaitokhoz. Le felicito a Miklós y a sus compañeros por el resultado de la investigación. Y ahora, ahora vamos a escuchar al arquitecto Alejandro Pajor, cónsul honorario de Hungría en Villa Ángela, quien tiene varios vínculos con el tema. Su abuelo, János Pajor, fue el hacedor quien construyó su propia casa, que ahora se reconstruirá en el Museo Skansen. Entonces, Sanyi, vos podés ilustrarnos sobre los vínculos familiares y también desde tu mirada profesional. ¿Qué es lo que envía Chaco a Skansen? Sanyi, por favor, ¿podrías comentarnos, por favor, por qué consideras importante todo esto? ¿Qué sientes y cuáles son tus expectativas respecto a la reconstrucción de la casa en el Skansen? ¿Podrías hacer un poco de historia? ¿Cómo es esa casa? Te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Tibor. Y a ver, tengo que ver de subir. Voy a compartir pantalla. No. A ver, un segundo que tengo acá. ¿Cómo hago? Te ayudo. Y aquí. No. ¿Quieres que yo comparte? Bueno. Ok. Bien. Bueno, muchas gracias. A mí me toca hablar específicamente de la casa y voy a ser breve. Simplemente, ustedes ven ahí que dice la casa del gringo y lo que nosotros llamamos casa del gringo tiene que ver con una arquitectura popular, construcciones hechas por las manos,
y la idea funcional del propio habitante. Es decir, no tiene significado simbólico ni pauta filosófica como para catalogarla dentro de un movimiento o un estilo clásico, pero sí contiene características muy definidas que la hacen diferente a la Casa del Gringo y que ha sido motivo de estudio en la Universidad Argentina. Hasta se llegó a definir la funcionalidad como espacios polivalentes con ese título tan rimbombante, pero el prestigioso decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe definió a la Casa del Gringo como una casa flexible, con espacios que se pueden modificar de acuerdo a las variaciones del clima, del tiempo, o de las necesidades de los habitantes. Y bueno, hoy hablar de la Casa del Gringo y de esta casa en particular, en el Día del Productor Agropecuario, la verdad es que es una coincidencia interesante. La arquitectura de este tipo de casas tiene un origen muy interesante. La palabra gringo, en definitiva, en primer lugar, se utiliza, como dice ahí, para hacer referencia a los inmigrantes europeos que llegaron a estos países, a Argentina y a Uruguay, en los siglos XIX y XX, pero también se usa para referirse a los descendientes de esos inmigrantes. Los que llegaban al puerto de Buenos Aires, algunos optaban por quedarse allí en la gran ciudad, y otros buscaron afincarse en las provincias gracias a las oportunidades que veían para su futuro en esas provincias. Aunque fueran lugares de una geografía inhóspita, virgen, en donde todo estaba por hacerse, pero quienes llegaron al Chaco se localizaron mayormente, hablamos de los húngaros, en la colonia Juan José Paso, que nombraba hoy al principio Tibor. Esa colonia está ese lugar geográfico está entre Villa Ángela y Durati, y simultáneamente a la llegada de ellos, comenzaron a construir entre ellos, con sus propias manos, esta capilla, que es la Capilla San José, que está en una zona denominada Pueblo Díaz, a pocos kilómetros de acá de Villa Ángela, y esa capilla era el lugar de reunión los domingos, no solo para una cuestión obviamente religiosa, sino porque al encontrarse ahí, podían hablar en su idioma, podían contarse novedades de las familias, las cartas que recibían, y podían programar algo interesante, la autoayuda para construir las casas de cada una de esas familias. Cabe destacar que la autoayuda y el mutualismo que tenían los húngaros que llegaron aquí era muy importante, y de allí que nuestra sociedad húngara se llama Sociedad Húngara y de Socorros Mutuos, porque siempre fue esa el eje, digamos, el objetivo era la ayuda mutua. Pero volviendo al relato anterior, estas casas podemos definirlas, digamos, las que se construyeron en la ciudad y las que debían ajustarse a medidas urbanas en la ciudad, que realmente eran muy angostas, no superaban no llegaban a los 9 metros de ancho, pero eran muy largos hacia atrás esos lotes. En cambio, los que vinieron aquí al Chaco pudieron construir sus casas digamos, en un lugar que no había límites de terreno, o sea, tenían todo el campo para construir. Ese dibujo, arriba, hay uno que ejemplifica lo que se denominó la tipología de casa chorizo en la ciudad, donde están los números 4, 5, 6, 7, y a la derecha la tipología de planificación de una casa de campo. Entonces esas dos tipologías eran muy claras como casas de inmigrantes, y acá vale aclarar que estamos hablando de personas que tenían en su mayoría virtudes de granjeros, de agricultores, de manera que las facilidades que debían tener esas casas
respondían a criterios funcionales muy simples, eran casas muy simples, básicamente respondían a la necesidad de trabajo, en la casa se debía producir todo lo necesario para el consumo de la familia, y tenían que obviamente brindar espacio para el descanso. Por lo tanto, hay funciones que son invariables en cualquiera de las dos tipologías, tanto la de la ciudad como la del campo, que es la huerta, la granja, la cocina con el horno, los dormitorios amplios, porque se guardaban muchas cosas adentro del dormitorio, y el patio propio, ahí yo lo marco, a ver si puedo, no puedo hacer un, bueno, ahí con la flechita lo marco, ese es el patio propio de la casa, digamos que tenía que tener mucha sombra de árboles y parrales altos que trepaban sobre unas pérgolas alambradas. En la ciudad, en cambio, los terrenos tan angostos hicieron que estas casas se las llame, como dijimos antes, casa chorizo. De ahí su nombre, porque cada patio iba atando cada grupo construido, o sea, patios intercalados, patios de luz intercalados entre las construcciones, y al fondo este patio más grande donde estaba o la huerta o los frutales. En el campo, como no teníamos límites catastrales, aquí, como en la ciudad, los límites se debían hacer ellos mismos, los límites. Ustedes ven acá los límites de tejidos. Esto era en alambre tejido porque no permitía que los animales alteren las huertas o impedían que se escapen de los animalitos de la granja, pero a la vez sirvió para generar diferentes sectores, de pequeños, o sea, ¿no? Acá hay el patio, la huerta, otra huerta, la granja, el sector del horno, detrás el gallinero, y aquí el sector de los frutales. Este gallinero era armado con un techo de chapas muy simple, y adentro había una especie de tribunas con entablonados de madera para las gallinas, y de ahí el nombre gallinero que tienen las tribunas sin butacas en un estadio de fútbol. Después estaba el sector bueno, acá era el horno de barro, que era imprescindible en la casa, y el baño del fondo, como dice don Luis. Cada uno de estos espacios estaba delimitado por un alambre tejido y puertas de hierro de apertura hacia afuera, con resortes para que cierra sola la puerta. ¿Ves? Esas puertas, ahí están marcadas las puertas, que abren hacia afuera. Ahí abren hacia afuera. Esta casa, como ustedes ven, es muy simple. Aquí me faltó describir que esta era la despensa de mercadería, que servía también para abastecer a los cosecheros que llegaban a la chacra. El techo de la casa era metálico, de chapa ondulada, con pendiente a una canaleta que recolectaba el agua de lluvia y lo llevaba a una cisterna de material que está acá. Esa cisterna contenía el agua de lluvia para consumo familiar, digamos. Tenía la cocina aquí, 2 dormitorios, al final el baño de aseo que terminaba la galería hacia el sur. Acá está planteado la orientación de la casa. El norte hacia abajo, el sur hacia arriba. Los vientos predominantes en nuestra zona, mayormente durante todo el año, es el viento norte. Por lo tanto, los sectores de la granja, las gallinas, los chanchos y el baño hacia el sur. Y esta galería que cosía, por decir así, las habitaciones. Volvé a la anterior, por favor, un segundo. Y una galería bastante cerrada, amplia, ancha, profunda, pero no muy abierta la galería. Ahí ustedes ven, hay 3 arcos, uno que era prácticamente una ventana, pero muy fresca la galería. Entonces esa galería, ahí se hacía todo, todas las cosas, hacía las veces de comedor, de estar, de trabajo, arreglos. Bueno, ahí prácticamente se vivía todo el día.
toda esta casa estaba cercada a toda la vuelta y daba este frente, acá al final de la galería, hay una puerta, que esa era la puerta principal, la puerta principal que daba al frente. Y este frente alambrado daba a un gran patio de maniobras. Yo lo llamo patio de maniobras porque conjuntamente a este edificio había otros, ahí sí podemos pasar a la siguiente, Tibor, gracias, y había otros, eran galpones en donde se guardaba el tractor, donde digamos, estaba el lugar de guardar, donde se guardaba la volanta. Había un tractor que, me acuerdo yo, era colorado, era rojo y de marca Kojut. Nunca me olvido de ese tractor. No sé cómo lo han conseguido aquí en la Argentina ese tractor, pero había esos tractores aquí. Y bueno, esos galpones conformaban una serie de construcciones alrededor de un patio de maniobras muy grande, donde ahí entraba otra gente que no era de la familia habitante, donde estaban los cosecheros, los peones, ahí se cargaban los carros para llevar las bolsas de algodón a la desmotadora del pueblo. Bueno, incluso, a la siguiente, por favor, incluso hay una de las construcciones, no, la anterior entonces, la anterior y la anterior. A ver, la anterior, esta aquí, ¿no? Ahí. Esa construcción ahí, uno era el galpón del tractor y la otra era una habitación muy grande donde se guardaba el maíz, el sorgo, el producto de la cosecha. Pero después me acuerdo que cuando mi tío Yonchi se casó, esa habitación fue su dormitorio. Bueno, esta era la casa. Ahora sí vamos a la otra diapositiva donde están cargando los elementos al camión. La próxima. Ahí. Esta era la casa que era funcional, muy pequeña, muy simple, pero yo creo que era una casa vivida a pleno por una familia húngara, muy laboriosa, dedicada a producir en el campo, como todos los húngaros que llegaron acá. O sea, labrar la tierra, sembrar y cosechar era la tarea de todos los días. Procurarse el agua también era una gran tarea. Muchas veces se fabricaban ellos mismos. Bueno, todo se hacía ahí, en esa casa, ¿no? Allí era donde se generaba su alimento diario, criando los cerdos, las vacas para producir la leche, las gallinas. Había cítricos por todos lados. Esa casa era, las fotos lamentablemente cuando fuimos en el año 2013 estaba absolutamente destruida, pero esa casa brillaba, los pisos parecían lo que hoy podemos llamar un porcelanato, de cómo brillaban. Bueno, todo eso en su conjunto es lo que el doctor Miklos Geri ha explicado, es lo que el Skansen Museum planifica construir para reproducir parte de la vida diaria de la diáspora húngara en el Chaco. Yo quiero decir lo siguiente, mientras vamos viendo algunas imágenes más. Decenas de familias húngaras del Chaco fueron visitadas por el director general y el director adjunto del Museo Skansen personalmente, y no una, sino varias veces en varios años. Ellos recolectaron infinidad de muebles, enseres, elementos de trabajo, equipos, hasta juegos infantiles recolectaron, que fueron donados por familias de toda la colonia de Juan José Paso. El doctor Geri Miklos ha conocido en el Chaco a una parte de la diáspora argentina que por casi un siglo ha permanecido callada. Hasta ahí nomás, Tibor, no sigas con las diapositivas. Pero una población muy laboriosa, una diáspora que siempre mantuvo los valores del espíritu húngaro,
por varias generaciones. Y hoy nuestros abuelos, por decirlo de alguna manera, vuelven simbólicamente a su patria gracias al Skonsen y para siempre. Todo fue clasificado, recolectado. A esta casa se le realizó un relevamiento, es decir, se le han dibujado los planos de arquitectura que nunca tuvo en la casa. Y fue metro a metro medida, mensurada, para después reproducirla en el museo. Todos los elementos fueron acopiados en la Sociedad Húngara de Villángela, que veíamos una foto, una diapositiva anterior, Tibor, y por varios años, porque se transitaron innumerables vericuetos burocráticos, y esto también quiero resaltarlo, porque para lograr consolidar esta exportación a Hungría, de todos estos elementos que tienen un incalculable valor cultural, pero no económico, y por eso se dificultaba definir a cada uno de estos elementos la nomenclatura catastral, no catastral, arancelaria, para exportarlo. Finalmente, la Embajada de Hungría, merced a la abnegada voluntad del señor embajador, Miguel Nichova, ha logrado realizar toda la gestión ante la Cancillería y la aduana para dar con todos los pasos, digamos, estos administrativos y limpiar y desinfectar todos estos elementos, dada su fragilidad. Y bueno, hoy están viajando a Europa. Quiero aprovechar para decirle al embajador que en nombre de todos los húngaros chaqueños, y me animo a decir de toda la diáspora del país, le damos muchas gracias por este trabajo, ¿no? El doctor Cherí, bueno, ha dedicado todo su tiempo y su esfuerzo personal en recorrer toda la colonia, visitó a todas las familias, conoció a todos han donado, tal vez de lo más pequeño, un marco, un cuadro, hasta el arado, el carro. Bueno, y quiero saludar por último también a mi amigo Mark Jonda, que durante muchísimos años ha transitado toda esta provincia, conociendo en profundidad a la diáspora. Y bueno, agradezco a todos la oportunidad de explicar sobre esta casa de inmigrantes, y ahí podemos mostrar la última imagen, que es mi abuela Ilona, mi abuelo Janos, mi prima, mi hermano Marcelo y yo, cuando éramos chiquitos. Bueno, yo por esa casa corrí de chico por el patio y la veía trabajar a mi abuela cocinando delicias para el paladar en ese horno de barro. Y bueno, nada, muchísimas gracias. Neuen Krossen Sipen, Fontosh Krosenchik. Muchísimas gracias, Soñi, por tu conferencia realmente muy informativa y al mismo tiempo muy emocionante también. Ahora quiero presentarles a Mark Jonda. Él es antropólogo cultural y exbecario del programa Körösi Csoma Sándor. Mark es ciudadano embajador de la cultura de Villa Ángela, que entregó el intendente Adalberto Pap en el año pasado. Otro título honorífico que entregó el gobernador del Chaco a Mark, el asesor de cooperación con Hungría, también como importante gesto para los húngaros y para resaltar el intercambio cultural con el Chaco. Mark es quien desde un punto de vista intelectual y emocional podría entregarnos sus comentarios de una manera auténtica sobre el tema. Es un profesional que combina el conocimiento y la entrega emocional hacia Chaco. Por otro lado, puede comentarnos sobre la política nacional de Hungría actualmente hacia la diáspora húngara en el mundo, particularmente en la Argentina, y sus profundos valores. Muchas gracias, Marc, por estar con nosotros y te doy la palabra. Muchas gracias. Señor embajador, señor director, señor cónsul honorario, señor Tibor, mi querido amigo y queridos amigos, no quiero hablar mucho, tengo dos fotitos y después voy a hablar sobre ese tema que me dice Tibor. No sé, Tibor, ¿tienes dos fotitos que te envié? Porque, gracias, no. Sí.
Perdón por mi castellano, pero hace mucho tiempo no puedo practicar con Kim. Quiero mostrar cómo nació una cultura de burbuja húngara en Argentina, pero no quiero explicar mucho, solamente unas palabras, porque es muy interesante. Es muy feo, pero muy útil, ese pequeño diagrama casi. Tenemos que ver solamente el diagrama azul nomás, el texto ahorita no es importante, para entender por qué tenemos esa casa que tenemos ahorita. Para explicar un poco, esa casi tronco azul es la cultura húngara en Chaco, donde más ancho hay más actividad, donde más fina tiene menos actividad. Esa línea amarilla, creo, es la cultura especial chaqueño-húngaro. Puedes ver cuando nació y su desarrollo también. Las otras, las fechas rojas, son las influencias húngaras y voy a explicar por qué es importante esa, pero más o menos podemos empezar con estas informaciones. Entonces, cuando llegaron los húngaros, la mayoría, entre 1920 y 30 y pico, llegaron los agricultores, era todo Hungría, ¿no? Transilvania hasta Trianon, parte de Hungría Norte, Eslovaquia ahora, y a sur, antes ex-Jugoslavia, y llegaron a Chaco casi en el sistema de cadena de migración. Cuando, por ejemplo, un pueblo, por ejemplo, pueblo Derzen ahora está en Ucrania, todos los jóvenes se emigraron, por ejemplo, Chaco, Villa Ángela, menos San Bernardo y Coronel Dugrati. Cuando ellos llegaron, todavía tienen contacto con Hungría. Se enviaron las cartas, llegaron los nuevos húngaros hasta 1932-35. Después se fundaron la Sociedad Húngara en 1932, muy importante, y una escuela que se funciona 2-3 años nomás. En esa época tienen contacto, los húngaros también tenían contacto con Buenos Aires, también, no mucho, pero con Buenos Aires y con Córdoba un poco. En 1949, cuando en Hungría empieza el sistema de comunismo, Hungría y Chaco no comunican más, porque Hungría no quiere conocer la diáspora húngara fuera de Hungría. Dicen solamente los húngaros viven en Hungría y los imperialistas, las otras que viven fuera de Hungría. Por ejemplo, en Argentina, y los chaqueños húngaros tampoco no quieren contacto con las comunistas. Por eso, cerraron. Y que más interesante, también falta la actividad de contacto con las otras partes de Buenos Aires y Córdoba. En esa época nació, puedes ver esta línea amarilla, su cultura especial chaqueña húngara, porque no hay más influencia desde Hungría ni desde Buenos Aires y otras partes. En esa época hay otra influencia, casi un tipo de provincialismo, y después, año 1980-90, llega el globalismo también,
Pero en época de globalismo, puedes ver allá arriba donde hay esas dos flechas rojas, hay un muy importante movimiento para nosotros. Se llama Reviver. Cuando retomaron la cultura, tercera y cuarta generación, porque para los jóvenes es muy importante cómo llegaron nuestros abuelos, por qué llegaron, por qué se emigraron, dónde nacieron, dónde está nuestra cultura origen. Entonces, cuando el globalismo más fuerte, el movimiento Reviver, cuando retomaron sus culturas también es muy fuerte. En esa época empieza el programa KHP también, en 2013, y ahora está ya Tibor para continuar nuestro trabajo. Sí, esa foto es muy importante porque si puedes ver el primero, allá arriba derecha, puedes ver el primero forma de casa cuando tiene techo de barro todavía. No cambian porque el bajo allá tiene chapa esa casita. Y es una forma más primitiva como la casa de familia mayor. Entonces, esos dos tipos era que siempre es muy común en Chaco, pero solamente el casa de familia mayor que existía hasta hoy. Bueno, y ahora la diáspora para nosotros es muy importante. Como yo expliqué un poco, durante 50, 60 años no tenemos contacto con los húngaros y cuando retomamos esa oportunidad y ese contacto, tuve oportunidad de trabajar juntos, buscar los caminos nuevos, en también parte emocional, también parte cultural y también parte trabajar como científicos, también como parte de cultura. Y gracias a Dios no perdimos todo, perdimos mucha cosa que no podemos buscar porque falleció la gente mucho y también perdimos muchos datos, pero tenemos oportunidad de hacer tenemos como es emléket állítani, ¿cómo dice Tibor? En crear un memento. Sí, ahorita para la diáspora húngara. Creo que el trabajo que hace ahora Tibor en KHP es muy importante porque estamos en esta época que yo dije que hay globalismo, hay mucho interés para los chicos para retomar sus culturas, hay oportunidad de comunicar bien por técnica, hay oportunidad porque el gabinete húngaro siempre quiere dar mucha oportunidad con becas, con stipendium hungaricum, con becas para los descendientes húngaros también para estudiar Hungría. Se ayuda con el programa KHP para retomar sus culturas orígenes, para actualizar sus conocimientos. Hay programa para viajar a Hungría con el Rákóczi Szövetség. Entonces es una época que tenemos que disfrutar. Y es muy importante momento ahora que esa casa va a llegar a Hungría porque es un momento histórico. Los húngaros chaqueños pueden volver a Hungría y entonces es un momento cuando puede unir esa nación. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad. Muchísimas gracias, Marc, por compartir y bueno, te felicito por todo tu trabajo.
Ahora quisiera presentarles con todo respeto y honor al doctor Csaba Gelényi, embajador de Hungría en la República Argentina. Con todo respeto y a continuación le doy la palabra, señor embajador. Solo quisiera preguntarle qué puede simbolizar todo esto para todos nosotros hoy. Lo escuchamos al señor embajador. Muchas gracias. Gracias, Tibor. Antes que nada, quisiera pedir disculpas de Miklós, Miklós Csery, porque supongo que él es el único que no puede seguir la conversación en español, ¿verdad? Csery Miklós főigazgató úrhoz szól nagykövet úr, hogy ez az első alkalom, amikor egy spanyol nyelvű konferencián veszel részt. Nem az első, de túlélem, remélem. Miklós, utána egy másik telefonbeszélgetésben szívesen elmondom neked, hogyha nem tudod követni, de ha nem haragszol, akkor maradunk a spanyolnál, hogy ne legyen túl. Természetesen. Muchísimas gracias. Entonces sigo en español el conversatorio. Quisiera llamar la atención a los queridos asistentes oyentes a la espiritualidad y la calidad simbólica de esa casa proveniente del Chaco, que será establecida en el Sconsen de Szentendre. No quiero pormenorizar las aventuras con que podíamos persuadir a las autoridades argentinas, incluyendo el Ministerio de Cultura, incluyendo la Cancillería, que nos ayudó mucho, el ex encargado de negocios, Claudio Giacomino, que nos susurró unas cosas como podemos manejar el asunto en las olas de la burocracia argentina. Lo importante y lo más importante es que ya el contenedor está flotando en algún lugar en el Atlántico y antes o después, supuestamente antes del fin de ese mes de septiembre, va a llegar a Europa, va a llegar a las puertas de Sconsen, donde le dejamos a la merced del Miklós y sus colegas la reconstrucción, lo que habíamos mandado de aquí. En mi entendido, lo más importante es que consideremos que esos objetos que están viajando hacia Hungría ahora pertenecen a las dos naciones, pertenecen a Argentina y pertenecen a Hungría también. Las autoridades argentinas, especialmente el Ministerio de Cultura, planteó diciendo que, por favor, nosotros tenemos esa casa, esos objetos como partes inmanentes de la cultura argentina. Esas cosas pertenecen a Argentina tanto como a Hungría. Argentina también está valorando esos objetos, también está valorando el esfuerzo de los húngaros, de quienes establecieron esa casa, establecieron su modo de vida y construyeron esas herramientas, esos objetos de la agricultura que hemos visto en las fotografías. Por eso quiero recalcar que la casa y los objetos que van a estar presentes en el Sconsen de Szentendre están perteneciendo a las dos naciones, a Argentina y a Hungría también. ¿Qué quiere simbolizar la casa que va a estar en Szentendre? Está simbolizando el espíritu y la creatividad de los inmigrantes húngaros que llegaron. Veíamos en las fotos presentadas por Mark que llegaron allá agricultores húngaros y tenían que encarar con una selva subtropical en que difícilmente podían sembrar lo que habitualmente habían sembrado
en Hungría, donde dejaron su cultura y sus objetos. Por eso, la casa y los objetos están simbolizando una cosa fantástica. ¿Cómo puede restablecer la vida unos pocos húngaros llegando a esta distancia tan grande desde su lugar natal, de donde provienen? Mientras tanto, tenemos que considerar que, por ejemplo, de Buenos Aires a Chaco es la misma distancia que Budapest-Frankfurt en Europa. Llegando a Buenos Aires, les ofrecieron ir a Chaco, se fueron allá, y no tenían diseños, no tenían dibujos, tenían su sabiduría, tenían su espíritu, cómo reestablecer, no simplemente establecer, sino reestablecer la cultura que habían abandonado en Europa, que habían abandonado en Hungría. Y eso es un mensaje muy importante, fantástico para nosotros, que la creatividad y el espíritu humano puede hacer milagros. Podía hacer milagros en Chaco, restableciendo modo de vida, no solamente en el nivel de los objetos, no solamente en el nivel de la agricultura, sino espiritualmente, elevando una iglesia, una capilla, que también habíamos visto. Eso es un gran honor de recordar a ese esfuerzo de nuestros ancestros, y eso es un gran honor y un gran agradecimiento a Hungría, y especialmente a la jefatura de Skansen de Szentendre, que entendiendo el significado de esos recuerdos, estos residuos antiguos, están abogando de restablecer todo eso en Hungría para presentar el espíritu de nuestros ancestros y el esfuerzo de los húngaros que vivían aquí en Chaco. Y yo tengo una visión, no sé si el protocolo de Skansen va a permitirse, pero seguramente valdría la pena señalar al lado de esa casa con una bandera argentina, que de dónde vienen esos residuos, donde viene la casa. Y por eso yo tengo la visión que todos los húngaros que están visitando de Argentina a Skansen puedan encontrar una pequeña parte de Argentina. Supongo que los embajadores argentinos del futuro prestando servicio en Budapest van a llegar como peregrinos anualmente unas veces a esa parte, y la simbología, supongo, es muy importante de ese esfuerzo, y todos los que estaban participando en eso merecen un gran agradecimiento de la colectividad húngara y de la nación húngara también, de todos los miembros de la nación húngara. Mi último pensamiento que quisiera dividir con ustedes, y muchas gracias por los tantos asistentes que estamos en línea, 73 personas. ¿Qué quiero decir? Quiero decir un comentario muy importante que entendía de las explicaciones del Mark Zonda, y le agradezco mucho por ese pensamiento. Nosotros que nacimos en Hungría, siempre estamos comparando las cosas que están en Hungría, lo que vemos en el extranjero. En ese sentido, podemos considerar y podemos observar ese edificio de la casa chaqueña y las herramientas, la carroza, todo con una comparación, diciendo que, sí, ese fragmento sí, nos hace recordar a motivos húngaros o a cosas húngaras, pero esos no son húngaros. Claro que no. Lo importante es para que todo el mundo entienda que lo que establecieron nuestros ancestros aquí y lo que están estableciendo
los miembros de la diáspora húngara en Argentina, en los Estados Unidos, en cualquier lado del mundo, eso pertenece a la hungaridad, al carácter húngaro, pertenece a Hungría de tal manera que eso es una cosa autónoma. Podemos comparar, nosotros nacidos en Hungría, criados en Hungría, podemos comparar, pero solo podemos alabar y reconocer lo que establecieron nuestros compatriotas húngaros, vivan en cualquier rincón en ese mundo. Ellos pertenecen a Hungría así, tal cual como son. Y no tenemos derecho, ningún húngaro nacido en Hungría tiene derecho a corregir lo que ellos establecieron. No tienen derecho a corregir cómo están viviendo como húngaros. En Chaco, en Uruguay, en México, en los Estados Unidos o en Australia. Lo más importante es que así tenemos que restablecer la nación húngara, admitiendo y valorando muchísimo lo que nuestros compatriotas están representando y lo que habían reconstruido y construido en ese mundo. Eso es una de las cosas más importantes que puedo decirles. Muchísimas gracias. Te quedo muy agradecido al señor embajador, doctor Csaba Gelényi, por compartir sus pensamientos. Pues ahora voy a dar la palabra a las personalidades presentes. Quisiera preguntarles si quieren comentarnos. Pues le voy a pedir la ayuda de Alejandro Payor si están presentes otros huéspedes, autoridades, o en caso que no. Yo no he visto que otras autoridades estén. Gracias. Entonces, ahora quisiera dar la palabra a don Luis Landricina. Es un orgullo y un grandísimo honor para nosotros que don Luis está aquí con nosotros, y le doy la palabra. Don Luis, por favor. Más, lo que más le quiero comentar es el valor que tiene, y casualmente que lo aclaró también el señor embajador. Venían de un mundo totalmente distinto a otro mundo totalmente distinto, mucho más agresivo, mucho más distinto en la manera de producir cosas, porque no producían las mismas cosas que producían ahí en Europa. Y se acomodaron y hicieron escuela, porque acá si hay alguien que tiene una huerta, porque la heredó de la costumbre de algún inmigrante. No era costumbre la huerta, porque los que estaban, los naturales del país, ellos vivían de la recolección de frutos, de la cacería. Por eso Chaco viene de Chacu, que quiere decir redondel de cacería, que era una manera de cazar, haciendo unas batidas en redondo para que los animales quieran salir, y cuando salían había un redondel que los cazaba, y si no había otro que los cazaba a los que se escaparon. De ahí viene la palabra Chaco, que es Chacú. Y cuando el inmigrante viene, yo vengo de padre, madre y 2 hermanos italianos. Mi madre tenía en el medio del monte del Chaco una huerta que yo veo las fotos ahora, porque no viví esa época. Yo tenía 1 año y 8 meses cuando murió mi madre, pariendo el último hermano mío, que se acaba de morir ahora el 27 de julio. Y lo que yo he visto de los inmigrantes,
disfrutar de las fiestas cuando venían en las volantas, eso que habló de carroza el señor embajador. Nosotros le llamamos volanta, los entrerrianos le dicen carro ruso, pero para nosotros era la volanta, y se la fabricaba ahí en Rafaela, provincia de Santa Fe. Tenía una chapa de bronce que decía la marca de lo que la fabricaba. Tener uno de esos carros era como tener hoy un Jaguar. Y eso lo conseguían estos gringos que habían venido con una mano atrás y otra adelante. Y ellos se hicieron con sus manos la casa, se ambientaron a lo que acostumbraba la gente acá, el horno, que también se le llama castellano porque lo trajeron los españoles, pero cada cual le dio su forma. Ya vieron que el horno del abuelo de Pajor era distinto al horno común, ese que parece una tortuga. Este no era así, porque le dio la manera que le dio la gana al abuelo de Pajor. Y les quiero contar una anécdota. Yo vine a hacer el servicio militar en la Policía Federal y era una fuerza de choque porque yo era de la montada de la Policía Federal. Porque yo no era hijo único de madre viuda y no me podía salvar de él. Era ahijado único de madrina viuda. Entonces no me salvaba Entonces quería hacer el servicio militar y tener un sueldo. En ese momento Rusia ataca a Hungría. Y el pueblo de Argentina estaba a favor de Hungría. ¿Sabe qué teníamos que defender nosotros siendo policía? Que no quemaran la embajada rusa. El pueblo quería quemar la embajada rusa y ahí estábamos nosotros, por orden del gobierno militar, tratando de defender a la embajada rusa. Que yo le decía a mi jefe, yo era asistente del jefe del 7º Escuadrón, digo, ¿por qué no le damos vía libre y que los quemen a todos? Pues nosotros no los queríamos tampoco a los rusos y a la cortina de hierro, ¿no? Y después cuando yo vuelvo al Chaco, un húngaro, haciendo honor al esfuerzo que estaba trayendo en su palabra, hablaba el español con cierta dificultad y fue al salón parroquial del pueblo a explicar qué pasaba con Hungría y la cortina de hierro y con los rusos. Hizo una explicación que hasta hoy me la acuerdo y quiero contarla como anécdota porque cómo se hizo entender con esa metáfora aquel húngaro que iba a explicarle a los argentinos qué pasaba con una Hungría tomada por los rusos. Y entonces dice, en la esquina de acá, dice, hay una tienda muy importante y tiene tela, tiene camisa, tiene pantalón, tiene ropa de señora, de varón, todo. Y si usted quiere ver eso, puede pasar y tocar el tela para ver si es cierto que es buena tela. Y quiere ver si es bueno la pantalón. Dice, si es tan buena la política de la Rusia, ¿por qué no dejan pasar a ver cómo es la tela de la política rusa? ¿Por qué tienen que ir acompañados de un gendarme para que vean lo que ellos quieren? Y esto me quedó siempre como una de las metáforas más gratas y más entendibles, siendo yo un muchacho, de aquel húngaro que nos fue a explicar qué pasaba en Hungría con la ocupación rusa. Así que, de paso, mi homenaje a los húngaros, a los que traté mucho tiempo ahí en el Chaco, y bueno, Pajor es uno de los ejemplos de mi amistad con su padre, con su abuelo, con su abuela, pues eran vecinos míos. Y estos que estaban ahí con la torta, que mostraron en la foto, eran clientes míos porque yo arreglaba cocinas a queroseno.
así que eran clientes fieles. Y agradecerles a ustedes que hagan lo posible porque la juventud se interese en saber de dónde vienen los húngaros, quiénes son los húngaros, qué hicieron los húngaros. Y los hijos de los hijos de los hijos tienen que estar sabiendo esto para estar orgullosos de quiénes son ustedes. Ustedes son una parte de Europa, así como mis padres, y yo soy huérfano de italiano y criado con inmigrantes españoles. Así que vean, todo mi pasaje, mi vida tiene que ver siempre con inmigrantes. Así que gracias a los húngaros y gracias por esta transmisión y gracias por todo lo que pudimos aprender. Y sé perfectamente que este señor que parecía no entender castellano, sé que entiende castellano. Pero era bueno que los que no entienden castellano entiendan también las preguntas que él hacía. Porque debe haber muchos húngaros que deben estar contentos de haber escuchado la lengua madre. Digo, creo que es así. No sé si me equivoco. Le quedamos muy agradecidos, don Luis Landricina, por sus palabras muy emocionantes. Estoy convencido que puedo decir esto en nombre de todos los participantes. Estamos muy emocionados. Muchísimas gracias. Ahora quisiera dar la palabra a la señora presidenta de la Federación de Entidades Húngaras de la Argentina, arquitecta Isabel. Isa, por favor. Buenas tardes a todos. Me encantó todo lo que dijeron, tanto en húngaro como en castellano. Me emocionó mucho el señor Luis Landricina, porque, bueno, yo lo conocí hace muchísimos años atrás, cuando sus hijos eran alumnos del Colegio San Ladislao. Después, la familia de él optó por llevarlos a un colegio católico, digamos, católico con religión durante las horas de clase, cosa que en el colegio nuestro no había. Pero siempre fue una familia ejemplar realmente, y él como animador y cuentista y persona sumamente destacada en el espectáculo argentino es admirable. Muchísimas gracias por todo lo que dijo don Luis. En cuanto al centro húngaro de Villa Ángela, lo conocí cuando cumplió 50 años. Estuve ahí con mi marido y con 2 micros llenos de húngaros de Buenos Aires que fuimos a festejar el 50 aniversario de Villa Ángela. De eso conservo, aparte de, digamos, unos recuerdos lindísimos, que lo pienso y me emociona, un plato donde dice Villa Ángela, 50 años, 1982. Y lo que es admirable, tanto en Chaco como en Córdoba, como en Mendoza, en Misiones, es este resurgimiento de la nacionalidad húngara en cuanto al respeto por nuestros antecesores y por la búsqueda de nuestras raíces, porque realmente esa búsqueda de raíces y de idioma y de costumbres, tradiciones, bailes, nos lleva a que en el futuro, así como creo que lo dijo el señor embajador Csabagali, es lo que tenemos que tratar de transmitir y que siga, digamos, enriqueciendo a nuestras futuras generaciones. Yo como persona soy nieta de migrantes en el año 1925
Mi tío abuelo fue a Córdoba, trabajó allá, y mis abuelos maternos se quedaron en Buenos Aires. Y bueno, lucharon por sobrevivir. Mi padre se graduó de arquitecto en Hungría y vino en 1932. De ahí que yo también soy arquitecta por admiración al trabajo que hacía mi padre. Y también mi admiración a Alejandro Payer, que realmente es un arquitecto excelente y fue destacado también este año por el Colegio de Arquitectos. Yo les deseo a Villa Ángela y a todos los habitantes, digamos, de Chaco, de tanto Villa Ángela como Dugrati, incluso hay húngaros en Roque Sáenz Peña y en Los Frontones, que es un pueblo prácticamente límite de Chaco. O sea, están bastante desparramados, digamos. Que conserven su amor a la patria de origen, pero que también amen profundamente a Argentina, que fue el país que los recibió. Nada más. Gracias. Muchísimas gracias, doña Isabel, por estas palabras muy emocionantes. Muchísimas gracias. Y les quedo muy agradecido, pues, en primer lugar, al señor embajador de Hungría, doctor Csaba Gelényi, al doctor Miklós Cseri, director general del Museo Etnográfico de Szentendre. Le agradezco a Marc Zsonda y a Alejandro Payer y pues a don Luis Landricina. Y quisiera expresar mi profundo agradecimiento a todas las personas que han ayudado a realizar este programa verdaderamente muy emocionante, y realmente me conmueve esta simbología que tiene el transporte, que como llegó el abuelo de Soñi a Argentina, a Chaco, a Villa Ángela, de la misma manera, por barco, la casa construida por él está en viaje hacia su patria. Les agradezco a todos ustedes por su participación y pues a aquellos que están conectados de Hungría, por la diferencia que hay en el horario. Muchísimas gracias. Sé que el programa ha alargado un poco, pero no quiero sacar la posibilidad de si quieren hacer otro comentario, pues le voy a dar la palabra a Miklós. Elnézést kérek, hogy a végén még beleszólok. Nem sokat értettem, amiről beszéltek, de a legfontosabb szavakat természetesen igen. És nagyon sokszor elhangzott az én nevem, illetve a Szabadtéri Néprajzi Múzeumnak, a Skanzennek a neve. Én azt szeretném csak jelezni, hogy amit mi most amit csinálunk, amit elkezdtünk, és amit meg fogunk csinálni, az csak önökön múlik. A csakóiakon, az argentin magyarságon múlik. Mert mi csak az eszközt adjuk hozzá, a tartalmat önök adják. A tartalmat ez a társaság fogja szolgáltatni nekünk. És hogyha az a fajta összefogás, amit láttunk abban, hogy megtaláljuk az épületet, hogy lebonthassuk, hogy elszállítsuk, amikor a nagykövet úr, az Alejandro, a többiek segítettek bennünket, akkor azt gondolom, hogy ez az bizonyos argentin lobogó ott fog nem sokára lobogni ezen az épületen. Ezt szeretném nagyon szépen megköszönni nagykövet úrnak, Márknak, Alejandrónak, és minden egyes embernek, aki segített ebből bennünket. És csak egyetlen dolgot kívánok, találkozzunk minél többen a megnyitó ünnepségen Szentendrén. Köszönjük. Voy a traducirlo las palabras de Miklós. Miklós
nos ha destacado que, aunque no ha entendido todo, pero que escuchaba que muchas veces mencionaron los ponentes su nombre y el nombre del Museo del Skonsen, y quisiera destacar de que el Museo de Szentendre es la herramienta, pero el contenido que tenemos que transmitir son ustedes que vivís en la diáspora, y ojalá que todos estemos juntos con ocasión del acto de inauguración, que va a facilitar la posibilidad de que en Szentendre, cuando van a reconstruir esta casa, que este lugar pudiese servir como un lugar donde las banderas húngaras y argentinas juntas podrán aparecer, y con ocasiones cuando, por ejemplo, de las celebraciones patrias argentinas, que podría convertir este lugar de la casa reconstruida en el territorio del Skonsen un lugar de reunirse para una conmemoración con las personas vinculadas a la diáspora argentina, y también el embajador argentino de turno acreditado en Budapest también pudiese asistir y reunirse en este lugar, y que ojalá que vayamos a poder reunirnos en Szentendre con ocasión de la inauguración. Muchas gracias. Muchas gracias. Nagyon köszönöm. Nagyon megható számunkra, Argentinában született magyaroknak, hogy olyan közel érezzük magunkat óhazánkhoz, és hogy egy ilyen nagy kincs és érték hazamenjen. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük. A megtiszteltetés az enyém. Mikor lesz a Köszönjük szépen. Hát ha én azt tudnám, akkor az jó lenne, de először még érkezzen haza, aztán restauráljuk, és aztán keresünk szponzorokat, hogy meg is tudjuk nyitni. Fel tudjuk építeni. Nagyon jó. Ott leszünk. Remélem, mindenkit szeretettel várok. Todos estarán bienvenidos en Szentendre cuando se inaugurará la casa de Chaco. Muchísimas gracias a todos por su participación. Köszönöm szépen. Buenos noches. Buenas noches. Köszönöm, Tibor. Minden jót. Minden jót, jó estét. Jó estét. Jó éjszakát. Gracias, Isabel. Jó estét. Jó estét. Jó estét, minden jót. Mindenkinek jó estét, köszönjük szépen. Jó estét kívánok. Jó estét, jó éjszakát. Buenas noches a todos. Hasta otra. Hasta otra. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.